En un rincón olvidado y desolado del desierto mexicano, donde el sol implacable quemaba la tierra árida y el viento susurraba secretos antiguos y olvidados, vivía Ezequiel, un humilde ranchero cuya existencia oscilaba entre la frágil línea de la supervivencia y la desesperación inminente. Su rancho, poco más que un pedazo árido de tierra agrietada y una cabaña de madera desvencijada y en ruinas, era todo lo que le quedaba después de años de arduo trabajo bajo el peso aplastante de deudas interminables y sequías despiadadas. Una noche fatídica, mientras el cielo se oscurecía en un tono rojo ominoso, un trueno lejano retumbó de manera siniestra, señalando la llegada de algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Ezequiel, ya agobiado por las tareas de su ganado, atendía a sus animales bajo la tenue y parpadeante luz de una vieja lámpara de queroseno cuando, de repente, un gemido desgarrador rompió el silencio, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Entrecerrando los ojos, se esforzó por ver en la oscuridad, y allí, entre las sombras proyectadas por los cactus gigantes, vio dos figuras colosales que se acercaban tambaleándose hacia él. Eran mujeres, pero no como las que había visto antes, altas como torres, con músculos que parecían esculpidos en piedra, vestidas con pieles desgastadas y cubiertas de sangre seca y reseca. Sus rostros, profundamente marcados por las huellas de la batalla, revelaban un dolor tan intenso que iba más allá de cualquier herida física. Una de ellas, Itzel, se sostenía el brazo en claro sufrimiento, mientras la otra, Xochitl, la guiaba con una expresión feroz, como si desafiara a cualquiera o a cualquier cosa a poner en duda su determinación. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Ezequiel, su voz temblorosa de miedo mientras levantaba un viejo rifle que apenas funcionaba. Somos Apache, respondió Itzel con un gruñido, su voz profunda y resonante que retumbó en el aire de la noche. Nos atacaron. Déjanos descansar aquí, o termina con nuestro sufrimiento ahora. A pesar del terror que lo embargaba, Ezequiel no era un hombre sin compasión. Con reluctancia, bajó el rifle y con manos temblorosas, condujo a las dos hermanas gigantes hacia su humilde cabaña. Las mujeres, cada una más alta que la mayoría de los hombres que Ezequiel había conocido, se desplomaron cerca del fuego, su agotamiento palpable. Itzel, en particular, estaba perdiendo sangre rápidamente, y sin dudarlo, Ezequiel tomó un trapo y algo de agua, intentando detener la hemorragia. Mientras trabajaba con el mayor cuidado, la intensa mirada de Xochitl nunca se apartó de él. Sus ojos lo perforaban, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, decidiendo si él era digno de su confianza. Por un momento, Ezequiel sintió una ola de duda y desconfianza. ¿Sería esto una trampa? Pero cuando vio la mirada de gratitud en los ojos de Itzel al ver que la hemorragia finalmente disminuía, sus dudas empezaron a desvanecerse. Las horas avanzaban en un silencio opresivo, denso de tensión. Ezequiel les ofreció lo poco que le quedaba: algo de frijoles y agua. Las hermanas comieron en silencio, con los ojos siempre recorriendo la habitación, como si esperaran algo o a alguien. De repente, el sonido de cascos de caballos rompió la quietud. Ezequiel corrió hacia la ventana, su corazón latiendo a toda velocidad, y su respiración se detuvo en su garganta. Un grupo de jinetes apaches se acercaba, liderados por un hombre imponente cuya corona de plumas marcaba su autoridad. Era el jefe Nainis, y su rostro se torcía en una mueca de furia contenida. ¿Qué has hecho, ranchero?, rugió Nainis, su voz retumbante mientras desmontaba, haciendo que el suelo mismo pareciera temblar bajo su presencia. Nainis rugió mientras desmontaba de su caballo, su voz como un trueno que hizo temblar las paredes de la cabaña. Mis hijas están aquí, y tú les has puesto las manos encima. El rostro de Ezequiel palideció. ¿Hijas? Las imponentes mujeres no eran otras que las hijas del jefe, y sin darse cuenta, él había interferido en un asunto de gran importancia tribal, uno que bien podría costarle la vida. Itzel y Xochitl se levantaron lentamente de su lugar de descanso, intercambiando rápidamente algunas palabras ásperas en su lengua nativa apache. Xochitl, con los ojos entrecerrados, apuntó directamente a Ezequiel, y Nainis lo observó con una mezcla de sospecha y algo que parecía ser una especie de respeto extraño. Ellas dicen que la salvaste, dijo Nainis,
su voz fría mientras comenzaba a acercarse, sus pasos pesados resonando en el silencio tenso. Pero esto no cambia nada. Mi tribu está en guerra, y tus acciones han complicado todo. Prepárate, porque mañana decidiré qué será de ti. Antes de que Ezequiel pudiera responder, los jinetes apaches se dieron vuelta y se alejaron, dejando atrás un silencio sofocante. Las dos hermanas gigantes permanecieron, aunque sus rostros mostraban una determinación sombría. Ezequiel no pudo evitar preguntarse, ¿qué significaba todo esto para él? Esa noche, el sueño eludió a Ezequiel. Su mente corría desbocada con visiones de ejecución o una forma salvaje de venganza. Sus pensamientos se enredaban en la incertidumbre de lo que vendría. Al amanecer, el ominoso sonido de cascos volvió a alcanzar sus oídos, y su corazón latió con fuerza en su pecho. Nainis regresó, pero esta vez venía solo, y su expresión era inescrutable, imposible de descifrar. Ranchero, comenzó Nainis, su profunda y poderosa voz firme y calma. Mis hijas me han contado cómo las cuidaste. En nuestra ley, un gesto de bondad hacia la sangre de un jefe exige un precio, pero también exige una prueba de valía. Te ofrezco una opción. O mueres por haberte involucrado en esto, o enfrentarás un desafío que decidirá si vives o si te unes a nosotros. Ezequiel tragó saliva con dificultad, su garganta seca como el polvo. Un desafío. La idea de unirse a ellos, de convertirse en parte del modo de vida apache, lo desconcertaba. Su mente giraba mientras Nainis explicaba los detalles del desafío. Ezequiel debía cazar un jaguar solitario que había estado aterrorizando la región durante meses. Esta bestia había infundido miedo incluso en los guerreros apache más experimentados, y nadie había logrado vencerla. Si Ezequiel tenía éxito, no solo salvaría su vida, sino que también ganaría el respeto de la tribu. Si fracasaba, su vida llegaría a su fin de manera abrupta y brutal. Con un pesado nudo en el estómago, Ezequiel aceptó. Las hermanas, armadas con arcos y lanzas, lo acompañarían. Ezequiel, con su viejo rifle aferrado a sus manos, sintió que una llama de determinación comenzaba a arder en lo más profundo de su ser, una que nunca había sabido que poseía. A medida que se adentraban más en el desierto, el paisaje se convirtió en un laberinto de sombras y sonidos extraños. Tras horas de caminata, finalmente encontraron las huellas del jaguar, enormes, frescas, acompañadas de un olor tan nauseabundo que hizo que la sangre se helara. Sin previo aviso, un rugido ensordecedor rasgó el aire, y el jaguar saltó desde un acantilado con una velocidad aterradora, sus ojos brillando con una furia implacable. La batalla que siguió fue caótica y frenética. Xochitl disparó una flecha que rozó el costado del jaguar, distrayéndolo momentáneamente. Mientras tanto, Itzel, su cuerpo aún débil por sus heridas, dejó escapar un grito feroz, atrayendo la atención del jaguar hacia ella. Ezequiel levantó su rifle, sus manos temblando de miedo y adrenalina. En un momento de pánico, apretó el gatillo, pero el disparo falló. El jaguar se lanzó hacia él, sus garras desgarrando el aire, y justo cuando parecía que Ezequiel sería destrozado, la bestia tropezó, desorientada. Fue entonces cuando Itzel, con rápida precisión, clavó su lanza profundamente en su costado. Con un último rugido atronador, el jaguar cayó, su vida se extinguió, y el desierto volvió a sumirse en un pesado silencio. El único sonido que quedaba era el de sus respiraciones entrecortadas. Con la piel del jaguar como trofeo, regresaron al rancho. Nainis los esperaba, su rostro inescrutable mientras examinaba la prueba de su victoria. Al ver la piel, su rostro se endureció, y por un breve momento, Ezequiel temió lo peor. ¿Había cometido un error fatal y si Nainis cambiaba de opinión? Pero entonces, para su sorpresa, Nainis habló de nuevo. «Has demostrado tu valentía, ranchero», dijo el jefe, su voz suavizada por un toque de aprobación. «Mi hija Itzel me ha dicho que tu corazón es puro. Por eso, te ofrezco una nueva vida. Pero hay más. Te unirás a nosotros. Mi tribu necesita hombres como tú, y mis hijas han solicitado que seas parte de nuestra familia». Ezequiel permaneció congelado, atrapado en un torbellino de emociones. Unirse a los apache, dejar atrás los restos rotos de su rancho y su vida solitaria.
¿Era este realmente el camino que quería? Antes de que pudiera reunir sus pensamientos y responder, Xochitl dio un paso adelante. En un gesto solemne, le colocó un collar de plumas alrededor del cuello, sellando su destino. Nainis entonces sonrió, una expresión rara e inquietante que solo sirvió para confundir aún más a Ezequiel. Hay una condición final, dijo el jefe, su voz oscureciéndose con gravedad. Debes casarte con una de mis hijas. Solo cuando aceptes esto, serás realmente aceptado en nuestro círculo. Ezequiel sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera temblando. Casarse. Dirigió su mirada hacia Eitel, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y algo mucho más profundo, algo que no lograba nombrar, antes de que sus ojos se desplazaran hacia Xochitl, cuya feroz intensidad le envió un escalofrío por la espalda. Nainis habló una vez más, su voz baja, pero firme. Ellas decidirán, no tú. Si aceptas, se formará un vínculo, uno que unirá nuestras tierras y nuestra gente. Si no aceptas, bueno, las consecuencias están claras. Ya sabes el precio. Esa noche, bajo el pálido resplandor de la luna, Ezequiel se encontró a solas con las dos hermanas. El aire a su alrededor parecía cargado de expectativas. Eitel fue la primera en hablar, su tono calmado pero resuelto. Te debo la vida, Ezequiel, dijo, su voz firme pero llena de una emoción subyacente. Si me eliges, estaré a tu lado y lucharé por ti con todo lo que tengo. Pero mi hermana, Xochitl, también te respeta. Los ojos intensos de Xochitl se clavaron en él, y habló, sus palabras cortando el silencio como una espada. Soy una guerrera, no una mujer que será fácilmente domesticada. Si me eliges, nuestro matrimonio será de fuerza, no de debilidad ni de sumisión. Hizo una pausa, su mirada inquebrantable. Ahora debes decidir. El peso de la decisión presionaba fuertemente sobre el pecho de Ezequiel. ¿Qué se suponía que debía hacer? Su rancho estaba en ruinas, su vida había sido una lucha solitaria, y sin embargo, este destino extraño parecía ofrecerle algo que no se había atrevido a esperar. ¿Podría realmente aceptar un camino tan desconocido? Antes de que pudiera tomar una decisión, un grito lejano llegó a sus oídos, interrumpiendo sus pensamientos. Aparecieron jinetes en el horizonte, pero no eran apache, no, eran bandidos armados, hombres despiadados que habían estado acechando la región durante días, esperando su momento. Nainis y sus guerreros respondieron rápidamente, pero sus números eran pocos, y se encontraban en clara desventaja. En medio del caos, algo se agitó dentro de Ezequiel, un instinto visceral que lo impulsó a actuar. Sin pensarlo, corrió hacia Eitel, tomó su mano con firmeza y gritó con convicción inquebrantable: «Lucharemos juntos». Los ojos de Xochitl brillaron con aprobación mientras apretaba su lanza, el fuego de una guerrera ardiendo en su alma. Y así, comenzó la batalla. Los disparos resonaron a lo lejos, el polvo y el caos se elevaron como una tormenta, y en el corazón de la lucha, Ezequiel se mantuvo al lado de las dos hermanas gigantes, luchando con una ferocidad que nunca supo que poseía. Cuando el último de los bandidos cayó, sus cuerpos sin vida extendidos por el suelo, Nainis, quien había observado toda la escena, miró a Ezequiel con un renovado respeto. «Has hecho tu elección, ranchero», dijo el jefe con una voz que contenía una nota de admiración. «Itzel será tu esposa, pero recuerda, este matrimonio debe ser reconocido en ambos mundos, el tuyo y el nuestro». Varios días pasaron, y bajo el cielo abierto, Ezequiel e Itzel se unieron en un ritual que marcaría la unión de sus vidas. La ceremonia tuvo lugar ante la tribu, con un sacerdote local que Nainis había convocado para oficiar. La unión fue sellada con solemnes promesas, no solo de matrimonio, sino de paz entre el rancho y la tribu apache. Sin embargo, mientras comenzaban las celebraciones, una sutil inquietud se apoderó del corazón de Ezequiel. Desde la distancia, Xochitl lo observaba con atención, sus ojos ardían con una intensidad que lo hizo sentir como si hubiera algo más en juego, una lealtad que iba más allá de las palabras, o tal vez un secreto aún por revelar. La noche cayó, envolviendo al mundo en oscuridad, y con ella surgió un creciente sentimiento de presagio. ¿Qué había ganado realmente con esta unión?
¿Y qué precio tendría que pagar por esta inesperada alianza? En las horas silenciosas de la noche, un nuevo miedo comenzó a agitarse dentro de él, un miedo de que su vida, ahora para siempre entrelazada con los destinos de las dos formidables hermanas Apache, nunca volviera a ser la misma. El camino por delante era incierto, y las sombras del futuro se cernían grandes sobre él.